Los misiles Tomahawk que Donald Trump acaba de mencionar, que no ha descartado la idea de enviar a Ucrania para que sean usados contra Rusia, son misiles de largo alcance que podrían pues, llegar a prácticamente más de la mitad del territorio ruso si son disparados desde Ucrania misma. Y pues no sé con qué cara, digo, nuestra audiencia pues es obviamente inteligente, es informada y sabe perfectamente que la situación en Ucrania y Rusia pues ya se ha decidido desde hace mucho en el teatro de batalla. Se sabe que Rusia pues prácticamente ganó la guerra. Sin embargo, pues esta medida de intentar rearmar a Ucrania otra vez con este tipo de misiles o este coqueteo con este tipo de misiles, yo creo que más bien obedece al hecho de que Estados Unidos quiere hacer su propia especie de invasión o incursión en Venezuela, y pues es sabido que en Venezuela la Fuerza Aérea Bolivariana tiene misiles de Rusia, o bueno, de fabricación rusa, en sus aviones, que son específicamente diseñados para destruir barcos, o sea, para una incursión marítima. Yo creo que todo este show de mandar misiles a Ucrania es como una especie de advertencia para que Rusia deje de mandarle misiles a Venezuela, por un lado. Pero obviamente, como todo en la vida y todo en geopolítica, seguro hay más razones e intereses. ¿Tú cómo lo ves? Sí, fíjate que ya hace un par de meses, 3 meses, yo creo que platicó cómo Trump había dado un giro, ¿no? De hacer estas promesas de campaña de búsqueda de la paz, ¿no? Tanto en Medio Oriente como en dar ya por terminada la guerra en Ucrania y con Rusia. Y Sí, cómo de repente volvió y simplemente pues no hubo esa entrega, ¿no? De promesa que se había hecho a las bases de MAGA y digamos que fue una promesa de campaña bastante atractiva, que era el dejar de dar dinero, ¿no? Mandar dinero a Ucrania, dejar de mandar dinero a Medio Oriente, digas Israel, en el sentido de cuánto dinero aquí está, por decirlo así, para la gente común, ¿no? O sea, ese fue parte de lo que se votó cuando ganó Donald Trump, que fue este cambio, ¿no? En el giro digamos que de apoyo internacional a ciertos, pues, temas, a ciertos factores, a ciertos elementos que evidentemente Estados Unidos también tiene sus intereses ahí, no es sí. solamente buena voluntad, pero sí había habido ya como un gran rechazo a este tipo de estrategia, pues no sé si intervencionista o inflacionista, en el sentido de querer influir, ¿no? En ciertos escenarios, en ciertos teatros de batalla, como tú dices, sobre todo con Biden, que se vio muy claramente que de alguna manera realmente el conflicto directo con Rusia y hasta donde tocara, y tenían, pues ahora sí que del front-end tenían a todo el, pues, consorcio ucraniano y europeo. Cuando sale Biden y entra Trump, entra precisamente con la promesa de que se va a acabar ese apoyo a Ucrania, que es una guerra que jamás tuvo que haber ocurrido, que si él hubiese ganado la presidencia jamás hubiera pasado esto. Sin embargo, de Sí, repente a los meses, y es lo que vimos, se gira, ¿no? En discurso, se gira en voluntad. Después de esa reunión en Anchorage, en Alaska, ya no vimos como ese éxito que se había prometido después de la reunión y esos buenos ánimos, sino que se empezó a volver un poco extraño el ambiente diplomático entre Rusia y Estados Unidos, al grado de que creo que ni siquiera había habido comunicación posterior. Como que no había acuerdos que se habían seguido según Putin, y como que de repente las cosas quedaron en nada, y creo que yo creo o identifico que ahí fue donde el punto más evidente, digamos, de cambio respecto a ujú, lo concreto que podemos pensar que son, ¿no? Las comunicaciones que se tienen oficiales y no dadas a conocer al público, o extraoficiales, porque ni siquiera las transmiten los propios gobiernos de manera oficial en ciertas visitas o así, sino por paradiplomáticos. Me parece que no podemos saberlo ni habrá forma de saberlo nunca. Sin embargo, podemos ver este tipo de eventos que sí se fueron públicos, que se esperaban ciertos resultados y que no se concretaron, ¿no? Entonces había mucho espíritu bueno. Después creo que Trump fue el propio Trump que dijo hace más de un mes que estaba muy decepcionado de Putin, que sí. prácticamente ya no podía confiar en él, cosas así, ¿no? Como muy extremas para el otro tono que tenía. Y fíjate que lo curioso es que otra vez como que volvió a girar.
¿no? Pero volvió a girar al hecho de esto de los Tomahawks, porque como que estaba tan desesperado y de alguna manera quién sabe quién lo presiona también, en que dijo, bueno, entonces vamos a atacar, ¿no? Prácticamente no nosotros, pero como el oeste o nosotros como occidente, digamos. Eh, yo proveyendo los misiles que tienen que esperar sí o sí militares estadounidenses, pues, Ajá. ya un ataque estadounidense, ¿no? De facilitación estadounidense. Pero por otro lado, pues aquí la parte, digamos que del bluff, más la parte del derecho internacional de guerra, etcétera, implicaría que los Tomahawks no se los puede dar directamente Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Porque ya sería sumarse de lleno a la guerra. Ya no hay espacio para negociar ni para poder sustentar nada. Entonces tendría que pasar algún otro miembro de la OTAN y que ese fuera el que, digamos, fuera el canal de entrega, ¿no? Para que Ucrania se hiciera de dichos misiles. Y luego vino Sí. Zelensky en esta última reunión, después de que pues ya prácticamente habían hecho un acuerdo sin él, y dicen que ahí esa reunión salió muy mal, ¿no? El tema con Zelensky, de que de plano le dijeron, pues ya, acepta que pues ya te dieron en la madre, le ganaron a tu país y le han ganado feo y le van a seguir destruyendo. Y ya esto, como bien mencionas, pues ya se sabía desde hace más de un año prácticamente. Y parte de este hecho, ¿no? Ineludible de la realidad, es que, pues efectivamente, los rusos siguen avanzando a placer, siguen tomando territorios ucranianos y al final de cuentas tampoco es como que les interesa retirarse si están dominando y tampoco les interesa correr riesgos por avanzar más rápido si no hay necesidad porque van dominando. Entonces, digamos que Putin está cómodo en el sentido de cómo está manejando su estrategia en tierra y cuál ha sido también el costo, pues ha sido un costo grave para Rusia, así como para Ucrania, pero sin duda alguna el gran perdedor es Ucrania y no va a cambiar esa circunstancia. Ya vimos que no cambió de ninguna manera, ni con la ayuda de otros misiles de los Taurus, ni tampoco de el apoyo de Inglaterra o del Reino Unido, ni de Alemania, ni de Francia de alguna manera. O sea, no ha habido forma de darle la vuelta a esto, ni la va a haber, a menos que precisamente esto que mencionas, los misiles Tomahawk, que son estos misiles, pues ya no tan nuevos, incluso el propio Putin lo decía en alguna declaración hace un par de semanas, que pues es realmente una tecnología no tan avanzada, pero pues es una tecnología que evidentemente está diseñada para causar una destrucción masiva, ¿no? Porque dentro de los propios misiles Tomahawk pueden transportar cabezas ojivas nucleares. Claro. Entonces, además tiene capacidad de penetrar, ¿no? En lo profundo de Rusia, no nada más en la parte fronteriza, ¿no? O algo así como para decir, bueno, pues hay ciertas líneas, ¿no? Todavía no es tan grave, sino que se planteó ya la última línea roja, que era prácticamente ser vulnerables a la voluntad de Zelensky, si de alguna manera de él dependía soltar los misiles el día que fuera. Entonces, yo creo que aquí hubo una llamada de atención de Rusia. Prácticamente no sé hasta qué punto Trump reviró y ahí también como que volvió a recular y dio marcha atrás, porque de repente dijo que mejor ya no, ¿no? O sea, no sé si fue un bluff, como los que suele hacer, porque creo que en este punto de la administración de Trump, creo que al principio era muy fácil pensar que decía algo y luego decía que no y ya ahí quedaba, ¿no? O sea, como que era una jugada de un solo movimiento, o sea, te digo que sí y a la mera hora no, te digo que no y a la mera hora sí, pero eran dos pasos, ¿no? Pero ahorita creo que el nivel de complejidad con el cual está manejando su discurso y sus acciones, Trump, Ajá. ha dado un giro de realidad. ¿En qué sentido? Ahora puede ser que dé tres pasos hacia adelante y uno para atrás. O puede ser que dé tres hacia atrás y de repente da un salto de 10 metros hacia adelante. Y esto va a ser impredecible en el sentido de que creo, y que incluso los mercados financieros en este momento lo vemos, están realmente estresados. Pareciera ser que nada de lo que se promete en algún tipo de reunión, acuerdo, llamada diplomática en la cual se acordó que todo iba a estar bien, ni con China, con el tema de las tierras raras o los semiconductores, ni con Rusia en el tema de si se cruzan las líneas rojas o no mandando misiles Tomahawk, ni lo que Sí. declara de repente ya después de haber terminado una conversación y decir que el mundo es amor y paz y de repente decir que no, que quizá viene el apocalipsis prácticamente. Yo creo que en ese sentido ya estamos en tierra de nadie. O sea, aquí, en este punto de la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues hay varias cosas que indicarían que
que van marchando las cosas en favor de una reconciliación hasta cierto punto, entre comillas, diplomática entre Rusia y Estados Unidos, porque, pues bueno, John Bolton también creo que ya está siendo ahí acusado o algún tema ahí con él, que justamente se le atribuye pues toda esta campaña, ¿no? También en cuestión de los temas rusos y este tipo de despliegue, ¿no? Militar. Hasta dónde eso pues es un hecho, no, no sé, pero al final es una administración saliente la que se le empieza a cobrar factura con la administración entrante, tratando de conciliar o entregar ciertas cabezas, por decirlo así, ¿no? Que de alguna manera se ve innecesario, pero es como estos regalos diplomáticos donde tratas de hacer, de endulzar alguna propuesta, alguna negociación. Esta es mi opinión. Y por otro lado, también pareciera ser que ahora sale Trump, ¿no? Y que dice, pues no sé, déjenme pensar, o ya no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer, ya no se sabe si esos misiles ya están ahí dentro del propio territorio europeo, ya no se sabe en el sentido estricto, pues, de que tengan un fin como el que se planteaba. Entonces, creo que estamos en esta tenue línea, ¿no? Como en esta línea tan frágil sobre la cual camina ahorita el mundo, en la que ya no se sabe si lo que se dice son un bluff para lograr negociar algo, porque al parecer ya las líneas de negociación están tan apretadas que no hay mucho realmente que negociar. Es más fácil, en mi opinión, que ahorita más que una negociación algo salga mal. O sea, Claro. ya antes se podía mover en un espacio de decir, bueno, estamos aquí bailando tango 2, ¿no? En una habitación de 10 por 10 metros. Bueno, se redujo a 8 por 8 metros. Bueno, ahora estamos en 3 por 3 metros, pero ahorita estamos ya en el punto en donde las líneas perimetrales, por decirlo así, de este espacio de negociación, ya empiezan a incomodar demasiado y ya se vuelven francamente estresantes para quien sea, ¿no? Entonces, aquí es cuando las cosas ya empiezan a oler mal, ¿no? En el sentido de que ya no huele a una negociación dura, ya no pareciera ser que Trump está jugando con un manual, ¿no? Que ha utilizado toda su vida, sino que ya no sabemos hasta dónde está siendo presionado por quiénes, o hasta dónde también Putin dice, bueno, pues de que vengan y me ataquen, mejor ataco yo primero, porque al parecer aquí ya estamos perdiendo el aliado que tenemos, que se supone iba a llegar a ayudarnos a acabar con esta guerra, y pues la verdad es que antes que poner en bandeja de plata a la cabeza de Rusia, pues al contrario, ¿no? O sea, tengo que atacar preventivamente si es que esto existe como en el léxico, ¿no? Pero ya sabemos que sí le llaman todos. Y de alguna manera, eh, creo que el mercado lo refleja, ¿no? O sea, creo que el mercado descuenta futuro y el mercado está reflejando precisamente que este Trump put o esta forma de decir, siempre no, así que volvemos a subir, o siempre sí, entonces vamos a subir otra vez, etcétera, ya no está reaccionando el mercado. Y por un indicador fuerte, porque al final los capitales no van a jugar con su propio poder, ¿no? Los capitales están Sí, para no. hacer más capital. Y ahorita los capitales se están retrayendo, ¿no? Pero además lo están haciendo fuertemente. De hecho, hoy el oro cayó sustancialmente y también la plata, cosa que no había ocurrido. Quiere decir que incluso hay una suerte de espacios vacíos que no se sabe dónde poner el dinero, cómo botarlo, ¿no? A otros sectores, o etcétera. Y esto me parece interesante porque pareciera ser entonces que hay como un momento de stand-by, ¿no? O sea, como que alguien está esperando que algo ocurra muy terrible, ¿no? Como que hay dinero muy importante y hay actores clave muy importantes esperando que algo terrible ocurra, francamente, y por eso prefieren tener dinero en la mano para lo que sea que vaya a ocurrir. O definitivamente no confían ya en la palabra del presidente, en el sentido de que no pueden poner dinero que quizá mañana valga menos, literalmente, en ciertos valores o en assets que mañana se puedan desplomar, incluso el propio oro. Entonces, me parece que es un poco pues ese es como mi diagnóstico general. No Ok. solamente implica el tema de Rusia, obviamente, implica las negociaciones con China, porque ahí también se está tensando la cuerda, ¿no? Ya también avisó que siempre no iba a haber renegociación con Putin o que ya no iba a haber otra reunión, que supone que iba a haber, al parecer. Eh, Tampoco promete ya que hay una reunión con Xi Jinping y se supone que le iba a ver. Entonces, eh,
huele mal, o sea, huele a que más bien algo va a ocurrir, huele a que se está distanciando Estados Unidos de sus posibilidades de ser tomado como un actor diplomático que esté, digamos que equilibrando, ¿no? Las fuerzas en el mundo, como antes siempre lo hacía, obviamente Sí. en su beneficio, pero definitivamente con una preponderancia de esta es la palabra de los Estados Unidos y esto es lo que se va a hacer y se acabó. Y eso era importante porque creo que generaba estabilidad dentro del conflicto, dentro de lo complicado que es el mundo y sus conflictos. Pero hoy tenemos una cuestión como de muchas piezas que se mueven, piezas que pareciera ser que están a punto de romperse, otras que pareciera que están bien y en realidad no sabemos si son huecas, ¿no? Y que al momento de caer se Ujú. rompan y estallen, en vez de aguantar un golpe, ¿no? Dígase los mercados. Entonces, eh, no sé, no me da la sensación de que cosas buenas vayan a ocurrir de aquí al fin del año. Quizá vamos a vivir momentos de, o sea, los siguientes 2, 3 meses como de incertidumbre. Esa es Sí. más mi sensación. No sé si algo terrible vaya a ocurrir o no, pero creo que hay como que flotando en el ambiente esta incertidumbre de ya no saber si otra vez se va a reducir este salón, ¿no? De baile otro metro más. Y si eso llegase a ocurrir es, ¿se puede seguir bailando? O sea, ya el último, sí, o sea, el último tramo de recortarle esa, de tensar más la cuerda, ¿no será que revienta? ¿No será que alguien Sí. se equivoca en dar ese paso y ya salió del perímetro? ¿Y cómo lo va a interpretar el otro? ¿O el otro está buscando justamente llevar a ese otro a esa situación para poder tener la ventaja de la propaganda y poder decir, mira, fue su culpa, entonces déjanos ir con todo contra este? Ya justo pisó fuera del perímetro. Eso es lo que estamos esperando. Por eso redujimos el lugar, ¿no? Para que haya cada vez menos espacio de error. Entonces, en cuanto saque el pie, ahí por el pie lo agarramos. Y creo Ajá. que ahí es donde estamos jugando. Me parece un juego tremendamente peligroso porque creo que estamos hablando de egos muy grandes aquí con los principales actores, dígase Sí. Rusia, China, Estados Unidos. Y estamos hablando también de actores menores, si lo queremos ver así, como lo pueden ser Reino Unido, Israel, me atrevería a decir, incluso, pues no sé, primordialmente ellos, obviamente del lado de Occidente, con sus propios juegos y rejuegos y sus intereses en Medio Oriente, también en Rusia, también en los propios Estados Unidos, en el sentido de cómo Israel depende precisamente de que haya este apoyo, ¿no? Para poderlo sustentar militarmente, etcétera. Entonces tienen muchos intereses de que aquí las cosas también les sean favorables y Ujú. que la percepción sea favorable. Y Reino Unido está jugando siempre el juego de los titireteos, ¿no? Como siempre lo ha hecho. O sea, está jalando acá con unos hilos, un títere, y de repente por acá es otro y no sabes de quién es la mano. Entonces, y de ahí el tema, ¿no? Como de Tony Blair y como este plan de Gaza, que es como el epítome de esto que menciono. eh, Sí. Porque pues como esos intereses están ahí, ¿no? Tan lejos de su país o como lo quiera ver alguien. Pero, no sé, ya te dejo hablar, como que yo lo veo así, veo ya muy abigarrado esto, ya veo mucho, no que no se puede explicar, sino que más bien se explica muy fácil, es muy simple. Estamos entrando a una etapa de la administración donde Trump está contra la pared en ciertos temas o intereses internos y al mismo tiempo está tratando de lidiar con una próxima elección intermedia, que de ello depende que el siguiente, muy probablemente que las siguientes elecciones presidenciales eh, pues estén más en el sentimiento a favor de MAGA y de lo que sea la continuación del republicanismo bajo el estilo trumpista. Y como que eso lo tiene también estresado a este gobierno, y al mismo porque ha habido una fragmentación, ha habido una división precisamente de sus propias bases, incluso de los senadores republicanos más férreos, ha habido ya un distanciamiento con el propio Trump, han empezado a recular respecto y empiezan a ver que esto es quizá un pantano más hondo del que pensaban que era respecto a cómo está la situación. Y esto es lo que me causa curiosidad, o sea, pareciera ser que los poderes más grandes del mundo sí se Ujú. están preparando para algo terrible. No te puedo decir si en 2 años, si en 3 años,
si es dentro de uno, si va a pasar entre semanas o en un mes, porque estas cosas, pues ya uno sin información, uno siendo un común, digamos, observador, ¿no? De lo que ocurre, de lo que se dice, y mucho de ello no es más que puro humo, etcétera. Y lo que tratas de agarrar, pero pareciera ser que algo indica que en el corto plazo, digas en menos de 3 años, en menos de 2 años incluso, algo Ajá. terrible va a ocurrir, porque el escenario que se está configurando Ujú. se ha degradado demasiado para como empezó apenas hace 7, 8 meses. O sea, ya en entrar Trump, en decir, ok, vamos a empezar a lidiar con estos. Entonces, tuvo un mes, mes y medio, 2 para festejar su llegada, para solidificar su perfil, su opinión pública, etcétera, dentro de los Estados Unidos. Y después dijo, ok, vamos a empezar a abrir el tema hacia afuera, ¿no? Vamos a empezar a reconocer quiénes son los enemigos, quiénes son los amigos, internos, externos, etcétera. Y Ujú. creo que todos los ámbitos, de verdad, yo creo que no hay un solo ámbito en el que hoy las cosas no estén más complicadas que hace 9 meses. No veo Sí, alguna, algún área, alguna esfera donde las cosas sean más simples que cuando llegó Trump. Y eso no sí. me hace sentir a mí en lo personal como analista que, órale, si quieres hacer conteo, y ya les iba. Sí, adelante ya. Entonces, si te fijas, el oro nos está indicando que hay problemas, ¿no? No solamente económicos, sino geopolíticos. Eh, pero no sé, o sea, no veo que haya una zona de mejoría en lo que se supone que sí va a ser. No veo que haya, más allá de las promesas de campaña y eso, porque yo la verdad no soy partidista, pero como Ujú. analista, pensarías que empiezan a resolver algo, ¿no? Pero ahorita se ve más complicado todo de cómo estaba. Y no sé si esto es como que un sesgo cognitivo personal o de incluso como profesional del análisis de temas geopolíticos y de relaciones internacionales y de política en general, que uno también obviamente te impregnas un poco de lo que era la expectativa con respecto a lo que se supone que podría ser y de repente la realidad te suelta la bofetada y dice, no, la realidad es esta, ¿no? Pero creo que esta... Sí, entonces, como bien dices, Isma, la verdad es que estamos en una tierra de nadie, estamos en un nuevo orden internacional multipolar, donde prácticamente no hay reglas claras, o bueno, sí están claras, pero nadie las sigue, evidentemente. Ahí tienen los ejemplos de Estados Unidos, de Rusia también, claro, de Israel. Estamos ante un orden internacional donde el orden pues ha desaparecido en una arena internacional multipolar y pues al final es jungla de nadie. Y siguiendo con este hilo, sí, 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 pues siguiendo con ese hilo, Isma, con ese hilo que estabas comentando de que realmente ya estamos en una zona que es tierra de nadie, ¿no? En un orden internacional que francamente no tiene orden, como decía. No sé si sabías tú la nota de que hoy, que estamos grabando 21 de octubre de 2025, salió Sergei Lavrov, el canciller de Relaciones Exteriores de Rusia, famosísimo diplomático ruso, a desmentir como supuestas fake news el hecho de que se iba a cancelar la cumbre entre Donald Trump y Putin en Budapest, en Hungría, por supuesta amenaza de vida a Vladimir Putin. Porque no sé si sabías tú y nuestra audiencia que hubo un exespía ruso que advirtió a Vladimir Putin que no viajara a Budapest porque existía un complot británico, un complot del MI6 de asesinar a Vladimir Putin en territorio húngaro. Una especie de la vieja usanza, ¿no? De la usanza del archiduque Franz Ferdinand en aquel 1914.
por esto y por el hecho pues de que Hungría podría, según de alguna forma, arrestar a Vladimir Putin y llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia. Todo este tipo de noticias, creo yo que sí, si bien sí son alarmistas y sí tienen bastante tinte exagerado, no me suena descabellado, aún así, que haya una especie de complot, no voy a decir que entre gobiernos, pero sí entre algunas élites, de deshacerse de cierto grupo de poder como el que encabeza Vladimir Putin, y pues qué mejor que arrancar la cabeza más alta, ¿no? De la hidra. Entonces, creo que en esta tierra de nadie, pues ya hay tanta niebla que no se puede ver claramente hacia dónde van las intenciones de los países. Y como bien dices, con un ejemplo perfecto que es Estados Unidos, que pues antes se jactaba de ser este especie de agente de equilibrio, de este policía del mundo, que inclinaba conflictos a su conveniencia, sí, pero que al final evitaba que escalaran, porque pues nadie se lo oponía. Y ahora que sí hay otros estados, otros leviatanes capaces de hacerle frente a un Estados Unidos, en la teoría al menos, pues entonces ya no tienen ese mismo papel, ese mismo rol, ¿no? No se lo quieren dar. Entonces, yo con lo que iría cerrando y con lo que quisiera hacerles ver a la audiencia es que todo este teatro de los misiles, del dimes y diretes, uno, no cambia nada con la condición de Ucrania, o sea, de hecho, Ucrania hace unas horas atacó a una base química en Rusia y Rusia respondió lanzando misiles balísticos a Kiev otra vez, demostrando que pues puede bombardear prácticamente diario la capital ucraniana sin ninguna consecuencia realmente grave para ellos, ¿no? Ni tanto por parte de Ucrania ni por parte de ningún aliado occidental. Y este teatro de los misiles creo que más bien obedece a ese estira y afloja entre potencias, esta reconfiguración de poderes. Y también por otro lado, tal vez, quien quita y los ponen en vez de en Ucrania, los ponen en Alemania o en Polonia, donde ya hay bases militares de Estados Unidos y que se podrían preparar para un teatro de guerra diferente, como una incursión rusa en Alemania o en Polonia. ¿No crees, Isma? Sí, yo creo que eso está sobre la mesa y que también, em, bueno, pues todos estos países van a armarse, ¿no? Están ya en el ciclo de armado para poder Sí, hacer frente a lo que siga, porque evidentemente este tipo de eventos son como los del Maidán, que fue cuando todo esto cuando realmente todo reventó fue en el Maidán en 2012, creo, cuando esto empezó a gestarse, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo ahorita no termina mañana, aunque se firme un tratado de paz, ¿no? O claro. sea, termina en 15 años, en 20 años, hasta que podamos ver si se sostuvo una paz, si fue realmente sostenible, si no hubo un golpe de Estado después, sobre el propio Ucrania, si es que es más prorruso quien llegó, porque esa era la actitud de los ucranianos que quedaron, ¿no? O al revés. O Entonces, como los que dicen que ya hay paz en Israel bueno, en Gaza, ¿no? Y pues realmente les ajá, aguamos las fiestas. sí, como también esa parte, ¿no? De que mucha gente estaba festejando esa paz anunciada. Sí, Y pues yo la verdad no creí que fuera a ocurrir, o sea, simplemente no va a pasar, simplemente es un encabezado, es una foto, es un algo que se puede decir para tratar de cambiar el sentimiento, ¿sí? claro, De para los ciertas bases, votos. de cierta población. Pero no existen los fundamentos, digamos, sociológicos, legales, de derecho internacional, la prosperidad de un proceso realmente de paz. O sea, no existe, no se hace de la noche a la mañana, y no hay condiciones para ello. Claro. Sí, no hay condiciones y pues, como bien dices, creo que estamos en un mundo en el cual, entre tanta infodemia, se lucha más bien por preservar un encabezado sobre otro y pues qué mejor que preservar un encabezado diciendo que va a haber paz, diciendo que Estados Unidos volverá a rearmar con misiles a Ucrania para la defensa de la libertad europea. Es como tú bien lo acabas de decir, ¿no? Son misiles, uno, antiguos, que nada tienen que ver contra un Oreshnik, por ejemplo, y dos, pues es sobre un escenario de guerra que ya está más que apalabrado, que ni siquiera incluyó a Zelensky, que Zelensky seguramente está hoy en día desesperado y tal vez asustado y pensando en
a dónde se va a ir a escapar, porque en cualquier momento se pone el gobierno títere prorruso ahí, con la bendición de Estados Unidos y de buena parte de la élite europea, para que Rusia se contenga, ¿no? Entre comillas. Sí. Sí. Sí, entonces, pues yo creo que podemos ir cerrando con este capítulo, con el hecho de que pues todavía tenemos mucho que ver respecto a cómo se van a desarrollar las cosas entre Rusia, Estados Unidos, entre pues prácticamente este eje autocrático que es Rusia, China, bueno, los BRICS, al fin y al cabo, contra el eje occidental que ya de democrático está perdiendo todo también. Y en este corte, en este enfrentamiento, pues al final van a imperar los egos, porque son, como bien dices, es una cuestión de egos y son líderes que al fin y al cabo son súper marcados y súper concebidos como personas egocentristas y con intereses nacionalistas. Exactamente. Pues Sí, sí, y yo con pues, eso también cerraría, o sea, yo daría de aquí al final del año, ajá, digo, la historia no le interesan los 31 de diciembre y si es año nuevo y hay nuevos deseos por cumplir de paz y etcétera, ¿no? Pero sí sí, no, creo que de aquí a fin de año no puede haber un estatus de stand-by por 2, 3 meses continuos sin que algo truene o que algo mejore. O sea, creo que es un periodo demasiado largo en el cual es muy difícil mantenerse en el perímetro, ¿me entiendes? Otra vez, o sea, alguien va a tener que caer sí, en falso, algún actor va realmente a dar marcha hacia adelante con, por ejemplo, una guerra de los 12 días 12.0, la cual no dudo que pudiera ser de aquí antes de que acabe el año, por cómo se ha eh, ido desarrollando tan tenso ese tema donde se supone que no va a pasar nada, ¿no? O sea, cuando regularmente eso se siente o se dice, ¿no? Que no va a pasar nada es cuando pasa. Entonces, yo creo que no va a pasar más de aquí al final del año que podamos tener una indicación de eso. De hecho, en ciertos momentos me parece que Estados Unidos está comprando tiempo. ¿Para qué? No sé. Pero me da sí. más la impresión de que están comprando tiempo más que un movimiento errático, que obviamente en estos niveles no hay posibilidad de ser errático, no de forma prolongada y continua, sino que más bien estás haciendo esperar alguna cuestión que necesitas que primero se consolide o hacer esperar porque necesitas que el otro cometa el error para tú poder tener de dónde agarrarte. O sea, pero hay un algo en esa espera tensa que me hace pensar que es calculada y que Hasta para estamos por rearme. ver qué es. Sí, que estamos por ver qué es, ¿no? Qué es realmente en Ujú. secuencia, porque no creo que sea solo sobre una región, yo creo que es algo un poco más grande, pero como que hay un timing ahí, como que la espera tiene un sentido. Y yo creo que el poder ver por qué tiene ese sentido, por qué lo tuvo, lo podríamos quizá ver con mayor claridad, un indicio ya más claro de aquí a finales del año. Pues mientras explota esa bomba, con esto, con esto cerramos y seguiremos sacando más episodios analizando el acontecer internacional. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego.